Hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá a 100% Noticias. Bueno, feliz Navidad a quienes nos estén viendo en estos momentos. Sabemos que están muchos en sus casas, pues compartiendo todavía en familia, lo que nos deja siempre las festividades navideñas. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Tuani, Lucy, ¿y vos cómo vas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo van las cosas por el momento? Bueno, por el momento, bueno, en este espacio vamos a tratar de abordar varios temas, ¿verdad? Que hemos tenido un poco pendientes. El propio 24 de diciembre, pues ya las autoridades del Consejo Nacional Electoral en Honduras declararon virtual presidente a Tito Asfura, y la pareja Ortega Murillo fue hasta ver 25-26, sería hasta el día de hoy, casi 2 días después, fueron a saludarlo y a felicitarlo. Le enviaron una carta a los Ortega Murillo. La oposición nicaragüense en el exilio le pide a Asfura que no legitime al régimen Ortega Murillo. El grupo de Monteverde le mandó una carta. Monseñor Silvio Báez critica la ridícula decisión de la dictadura de Nicaragua de prohibir el ingreso de las Biblias. Esta prohibición está para los viajeros que tienen como destino Nicaragua. La policía salvadoreña interceptó una lancha procedente de Nicaragua con 450 kilos de droga. El ejército de Nicaragua contradice El Salvador, dice que esos decomisos de cocaína, esa cocaína no salió de territorio nicaragüense. Esto pues y otros temas nosotros lo vamos a estar abordando en este espacio. Puede comentar, compartir esta transmisión, así nos ayuda a llegar a más personas y también a nuestro sistema de monetización. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Claro te regala millones en premios. Al activar todo 3 por 120 Córdobas, llévate doble de gigas para YouTube y TikTok, Claro Video ilimitado y participa por la rifa de certificados de regalo. ¡Claro que sí! Bueno, gracias por continuar acá con nosotros, Miguel. Bueno, y la población en Honduras, si podríamos decir, se calmaron ya un poco las aguas en el sentido de que el propio 24 de diciembre se leyó la declaración de virtual presidente electo a Tito Asfura, el candidato que había apoyado en la última semana de la elección el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es del Partido Nacional. Y Asfura, pues en su primer mensaje que brindó tras el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, y vale destacar, 2 consejeras y un consejero suplente fueron que hicieron esta declaratoria que según los expertos se hace de forma legal. Apenas solo faltaba, creo, un 1%, ya era mínimo, pero que no causaba alguna variación en cuanto pues a los porcentajes y número de votos que consiguió o con los que cerró Nasri Asfura. Asfura, pues del Partido Nacional, fue declarado pues el miércoles virtual presidente. Tendría que asumir el 27 de enero. Él obtuvo el 40.26% de los votos escrutados y en su primera pues intervención pues estaba él llamando pues un mensaje de reconciliación, de paz hacia los hondureños, hacia sus otros contrincantes, y expresó, verdad, que en esta ocasión, precisamente de la temporada navideña, es tiempo de reconciliación y unidad en su país, que socialmente quedó prácticamente pues bastante dividido, ¿verdad? Pero con una fuerza que hay que reconocer que el Partido Nacional y también el Partido Liberal, los votos que obtuvieron entre los dos aplastaron bastante a el partido oficialista que liderado por los Zelaya, el Partido Libertad y Refundación. Pero con esto mensaje, pues él llamaba pues a la reconciliación, a la unidad, a la paz, y luego de estas declaraciones y la declaratoria, por supuesto que se hizo de
presidente electo de Honduras. Una de las primeras felicitaciones y reconocimientos fue del secretario de Estado Marco Rubio, lo llamó para felicitarlo y también sostuvieron una conversación este viernes. Así que pues ya las cosas están resueltas de esa medida, pues en Honduras. Vamos a más adelante a tratar de conversar con algunas dos diputados del Partido Nacional que nos han confirmado y también con el nicaragüense radicado en Honduras, don Roberto de Andrea. Miguel, te paso con comentario. Ya tenemos a una miembro del Partido Nacional, María José Sosa, para comentar un poco más de esto. Pero, ¿cómo miraste este cierre ya y que ya se dio una declaración en Honduras, Miguel? No te escucho. Gracias a Dios, te decía que se dio antes de la fecha límite del 30 en medio de fuertes turbulencias y amenaza de fraude. ¿En el qué sentido? De que el oficialismo quería cortar, declarar nulo algo que no se le miraba lógica, simplemente era de contar los votos, ¿no? Pero eso demostró que la izquierda, esta chavista, la sandinista, y que se especializan en mantenerse a la fuerza a través de fraudes, a través de robos de elecciones, incluso ya perdidas olímpicamente, como el caso de Venezuela, no tienen la misma fuerza que tuvieron por lo menos en Nicaragua y en Venezuela. Hicieron el amago, quisieron hacerlo con una forma cínica y perversa, quisieron robarse las elecciones o enredar las cosas entre los dos candidatos que pues, estaban disputando la presidencia para hacer un relajo y ellos sacar 2 años más de gobierno de facto en Honduras. Algo que no se puede hacer, y yo te lo decía, Lucía. ¿Por qué? En primer lugar, por la actual coyuntura. Segundo, por el conteo de los votos, aunque fue lento, nadie cuestionó que esos votos fueran legítimos. Pero ya tenemos a nuestra invitada, Lucía, te dejo. Sí, tenemos a María José Sosa. Bienvenida, María José. Ella sos actual diputada, ¿verdad? ¿O estabas en la terna de diputada, María José? Tal vez nos aclarás. Mucho gusto, de verdad, gracias por el espacio. Justo, Lucía. No sé si se me escucha. Se te escucha entrecortado, fíjate, tal vez lo mejoras un poco el audio. Ahí, no sé si me logra. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Ahí mucho mejor, sí. Ok, bueno, les decía que mucho gusto, que gracias por este espacio. Yo era candidata siempre por el Partido Nacional y pues ahorita virtualmente electa. Todavía no. Felicidades, porque ya estás electa prácticamente, o estás entre los números que estaban alargados o reuniste ya el número de votos requeridos para ser electa. Sí, actualmente estoy en mi partido soy la posición número 7. Sí, sos electa. En mi departamento, que se eligen 23 diputados, soy la número 15. Entonces, estoy, digamos, ahí. Por eso les digo, me siento ya, pero todavía no soy triunfalista porque digo las líneas de nuestro candidato, de nuestro presidente electo, ya papi, y no somos triunfalistas, somos respetuosos y esperamos hasta que sea oficial. Pero ya casi. Sí, María José, tal vez nos contás un poco porque sí tenemos nosotros entendido que había toda una estrategia del partido oficial para tratar de alargar las cosas y cómo esta declaratoria de ganador Tito, ¿verdad? Afura, cómo vino pues prácticamente a bloquear esas intenciones pues, del partido oficial que quería pues alargar todo el asunto y hasta volver a hacer elecciones en 6 meses. Sí, bueno, mire, la verdad es que nosotros toda la campaña para todo este escenario que pintaba el oficialismo con todo a su favor para quedarse para el continuismo del socialismo aquí en nuestro país. Ellos tenían toda la institucionalidad,
tienen la fiscalía, porque el actual fiscal general de la República es incluso sobrino de Xiomara y sigue al pie de la letra la instrucción de la persecución a los opositores. Entonces, tenían la fiscalía, tenían el general de las Fuerzas Armadas que acaba de salir el 18 de noviembre, era uno de los principales abiertamente activista, el secretario de Seguridad también, perdón, un segundito. Perdón, el secretario de Seguridad también, otro activista abierto del gobierno. Entonces, era preocupante porque nosotros teníamos todo en contra. Entonces, como Partido Nacional, realmente nuestro candidato decidió hacer una oposición nosotros solos. Sí pedíamos el apoyo de todos los demás partidos que también fueran opositores a la línea de gobierno, pero nos fuimos solos a la batalla y al final fuimos los únicos que tomamos la bandera nacional como nuestro estandarte, más allá de nuestra bandera partidaria. Entonces, le apostamos mucho a la participación ciudadana, a esa conciencia cívica, patriótica, ciudadana, para que las personas entendieran que no era solo un tema de el Partido Nacional contra el Partido Libre o contra el Partido Liberal, no, era Honduras contra el socialismo, Honduras contra el comunismo, Honduras contra la dictadura, Honduras contra todo lo malo que se venía para nuestro país, que ya había comenzado en este actual gobierno. Entonces, nos llenó de mucho orgullo ver la participación de las personas, porque nuestra campaña fue vaya a votar, quédese a vigilar los votos, porque nosotros sabíamos que todo el proceso para llegar a las elecciones iba a ser complicado y dependía de la institucionalidad y dependía de los partidos políticos, pero ya el día de las elecciones dependía de la ciudadanía también, una participación activa y masiva. La gente fue ordenadamente a votar, estuvieron temprano en los centros de votación y luego de eso se quedaron a cuidar las urnas, que fue parte de la campaña que nosotros hicimos también, que por favor se quedaran, regresaran a sus centros de votación, vigilaran el conteo de sus urnas y luego de eso participaran también en el escaneo, en la transmisión de esos datos hasta que se concluyera por completo el proceso de transmisión. Entonces, la ciudadanía lo hizo, cumplieron responsablemente y por eso todo este alargue que tuvo para tener una declaratoria apenas el 24 de diciembre, tenía desconcertada y tenía un poco hastiada a la población, porque el gobierno, aún luego de las elecciones, buscó todos los medios, infiltró el Partido Liberal, que fue el partido con el que realmente estábamos en una contienda. La candidata del oficialismo obtuvo apenas un 19% de los votos. Entonces, 8 de cada 10 hondureños le dijeron que se fueran, que ya no los queremos ver, que ya no los queremos escuchar, que ya no queremos nada de ellos, y aún así siguieron insistiendo hasta el final. Entonces, son dos caras de la moneda. Una donde hay un profundo orgullo con la participación cívica del pueblo, que pues vencimos al socialismo, algo que nadie creía posible, pero por otro lado, ver la insistencia de este gobierno que va a buscar hasta la última instancia perjudicar no solo al gobierno entrante y a los funcionarios entrantes, sino a la población en general. Pues ahorita acaban de sacar un PCM donde quieren limpiar arcas del Estado, concentrar todo el dinero de los fondos nacionales en la cuenta única del gobierno para ellos limpiarla y dejar en cero, y que el gobierno entrante no tenga absolutamente ni un solo fondo para poder iniciar su gestión. Pero yo le diría que no importa, porque pase lo que pase, lo importante es que se van y ya pasamos lo peor y vamos a poder levantarnos de cero. Entonces, felices pero no triunfalistas hasta que sea oficial. María, ¿qué fue lo que le quebró el brazo al oficialismo? Porque estaban desconociendo las elecciones, estaban llamando a un gobierno de facto de varios meses o de años. Al final, ¿qué fue? ¿Fueron los norteamericanos? ¿Qué fue lo que le hizo tener el miedo de dar un golpe electoral? Porque es lo que lo estábamos temiendo nosotros desde afuera, un golpe. ¿Qué fue lo que le hizo rendir su rey? Fíjese que la verdad es la convergencia de varios factores. La gente lo atribuye solamente al pronunciamiento de Donald Trump.
Pero lo que hizo el pronunciamiento del presidente Trump únicamente fue asegurar a esas personas indecisas que no era lo correcto, tal vez la idea o el candidato al que ellos pensaban apoyar, o incluso mismos militantes del partido en gobierno que querían todavía continuar porque tenían una esperanza de algo que ellos les habían prometido, ya fuese de un trabajo, ya fuese de lo que sea. Estas personas entendieron, no va a continuar el gobierno, estamos demasiado débiles y desgastados, y tal vez muchas personas que eran parte de esa población indecisa entendieron que el candidato del Partido Liberal, que era realmente con quien estábamos en contienda nosotros, tampoco era una opción, porque en realidad él era parte de lo mismo. Siempre estuvo aliado con Mel Zelaya, Xiomara, no puedo decir con Rixi porque ahí sí había una contienda real, pero con quien maneja los hilos, Manuel Zelaya, siempre hubo una alianza, porque ellos siempre han sabido cómo manejar a esta persona, a Salvador Nasralla, y realmente fueron muchos factores. El desgaste interno del partido, porque no tenían el mismo apoyo, ni siquiera su misma militancia. Lo intentaron haciendo convocatorias para estar aquí en Tegucigalpa y no les llegó la cantidad de personas que ellos esperaban. Entonces ahí ellos fueron entendiendo que si querían apostarle, como en otros años, a la guerra en las calles, no tenían el recurso humano para hacerlo, en primer lugar. En segundo lugar, el hastío de la población con todo lo relacionado al gobierno. O sea, realmente que el uso de las redes sociales durante todo este periodo de gobierno, y no digamos ya en este último año electoral, fue realmente determinante para que nosotros, siendo oposición activa, pudiéramos mostrar, es que ni siquiera teníamos que inventarnos cosas. O sea, realmente que más bien nos bombardeaban tanto de información que nosotros necesitábamos transmitirle a la población. La gente solita, solo con ver lo que ellos estaban, se indignó, se molestó, se cansaron, y por donde fuera que ellos hicieran, que hablaran, que dijeran, que aparecieran, la gente ya el rechazo era demasiado grande. Imagínese a este punto comparándolo con el octavo año de gobierno de Juan Orlando Hernández, cuando ellos mismos habían generado un desgaste y un rechazo nacional con el famoso fuera Jo. Ni siquiera Juan Orlando tuvo el nivel de desaprobación de su gobierno en su segundo mandato como el que tenía Xiomara Castro. Entonces, la arrogancia de los funcionarios insultando y denigrando a la misma población y la ciudadanía que los cuestionaba. Yo creo que se vieron, ellos no supieron administrar los recursos porque, como le decía al inicio, tenían todo a su favor: dinero, institucionalidad, fiscalía, ejército y seguridad. Entonces pudieron haber utilizado por la fuerza, perfectamente lo pudieron haber hecho. Yo le voy a ser muy sincera, el hecho de que nosotros hayamos llegado a las elecciones al 30 de noviembre fue una gran ganancia. Ganamos una batalla silenciosa, porque cada día que amanecía nuestro país sin una constituyente era una ganancia. O sea, Mel Zelaya se preparó y su discurso durante todos sus años de oposición fue la constituyente, la constituyente, la constituyente. Y aún teniendo todos los recursos, aún teniendo todos los medios, no lo hicieron. Yo solo se lo puedo atribuir a Dios, que gracias a Dios no sucedió, porque en el nivel de desesperación que ellos tenían, o sea, ellos ya sabían que estaban perdidos, ya sabían que no iban a continuar. Su candidata en su campaña fue nefasta. Cada pronunciamiento que tenía era rechazado contundentemente por la población. La misma forma en la que ella se expresaba, tanta altanería, tanta arrogancia, tanta violencia, tanto odio, la gente está hasta acá, que incluso a nosotros, los que vamos a formar parte del nuevo gobierno, nos viven diciendo cada rato. Yo he sido muy opositora, muy peleona en mis redes sociales, y la gente me dice como, ok, ya vas a hacer gobierno, ya no queremos más de lo mismo, no queremos odio, no queremos, ya no, están cansados. Entonces, todo eso contribuyó. O sea, la parte de Estados Unidos, obviamente ellos tuvo un peso enorme, porque nunca antes visto que un presidente de los Estados Unidos tuviese una línea frontal de apoyo directo a un candidato en unas elecciones en Latinoamérica, y que lo dijera con su propia boca que se apoyaba a tal persona porque era la única opción. Entonces, obviamente eso tiene un peso enorme, pero nada más reafirmaba lo que nosotros ya veníamos diciendo. Lo que pasa es que nadie nos quería creer.
Nacional nadie lo quería escuchar, nadie le quería creer, pero era la verdad. O sea, al final, en todo ese tiempo, aún en la oposición, el tiempo nos fue dando la razón de que todo lo que dijimos era verdad, de que Nasrallah nunca dejó la alianza con Libre, de que él no era una opción, de que él sí es corrupto, porque él sí manejó fondos del Estado que no los pudo administrar, y su alianza con los Zelaya Castro, aún sabiendo procedencia de los dineros de su campaña. O sea, una persona de manos limpias no se las mancha con absolutamente nada, y él de manos limpias no tiene nada. Entonces, al final el tiempo nos dio la razón. Seguimos todavía en batallas porque, como le digo, va a ser difícil, todo va a ser difícil. Claro, pero ya lo lograron, gracias a Dios. Tenés a Roberto Andrade. Bienvenido, Roberto. Lucy. Un saludo, Miguel. Un saludo, Lucía. ¿Cómo estás, don Roberto? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Y bueno, estamos aquí siempre, María José se queda y estamos siempre con don Roberto y María José. Don Roberto de Andrea, pues para recordarle a la gente, es un nicaragüense, exiliado, empresario, pues y que se fue a instalar a Honduras luego de la persecución desde el 2018 en Nicaragua. María José Sosa es diputada electa de Honduras, y estamos abordando un poco pues la situación, cuál es el panorama político que queda actualmente, y hay una reconfiguración obviamente de respaldos incluso pues para la dictadura Ortega Murillo. María José, antes de pasar con don Roberto, solo precisar un poco cuál va a ser la posición del Partido Nacional, pues, y el presidente Tito Afura hacia la dictadura de Nicaragua. Bueno, mire, la verdad que sería un poco imprudente de mi parte decirle alguna línea concreta respecto al manejo de la política exterior puntualmente con el caso de Nicaragua. Supe incluso que hace como 2 horas, Ortega y su esposa tuvieron un pronunciamiento con él para reconocerlo, felicitarlo y pues esperar que se dé la famosa Unión de Estados Centroamericanos. Yo le puedo decir algo, miren, mi presidente, mi candidato y ahora presidente electo es una persona extremadamente prudente, extremadamente respetuosa de la ley, respetuosa de la voluntad del pueblo, de la democracia y sobre todo un gran patriota. Si algo va a caracterizar al gobierno es esa misma búsqueda de preservar la paz y la democracia y promover eso en los demás gobiernos con los que él mantenga una relación. En el caso puntual de Nicaragua, pues ya tenemos un pronunciamiento oficial respecto al tema de la ideología y de esta dictadura que ha sido fuertemente condenada. No le voy a negar, el Partido Nacional rechaza contundentemente las dictaduras tanto de Venezuela, de Cuba, en el caso de Nicaragua también, y nosotros buscando, así como estamos en nuestro país, claro que vamos a luchar porque haya democracia y paz en nuestros países vecinos y hermanos. Entonces, lo único que le podría decir en el nombre tanto del partido como del candidato es que si se tiene que luchar y defender la democracia, claro que Honduras cuentan con todo el respaldo de Honduras para eso, buscando como en el caso de nosotros, ¿verdad? La libertad, la democracia y la paz del pueblo. Entonces, de momento es lo que le podría decir. Esperamos igual todavía que se designe a la persona que va a ser el canciller de la República y quien pues en su momento va a poder dar algún pronunciamiento. Él ahora solamente ha agradecido profundamente el respaldo de la comunidad internacional, del mismo Daniel Ortega y de su esposa con este reconocimiento que han dado. Y pues nada más esperar líneas oficiales porque hemos visto, ¿verdad? Ya tuvo una conversación con el secretario Marco Rubio. Sabemos que ellos están también buscando la democracia, la paz y la libertad de estos pueblos que han sido sometidos por el socialismo. Nosotros apoyamos profundamente que se libere al pueblo venezolano, que es una de las elecciones más próximas que vienen. Y sabemos, porque así lo ha dicho el secretario Rubio, que luego va la liberación del pueblo también nicaragüense y el pueblo cubano. Entonces, nosotros apoyamos fuerte y contundentemente eso, pero como le digo,
Tito es una persona demasiado prudente y él va a ir esperando a sus momentos propicios para hacer los pronunciamientos. De momento, le puedo decir al pueblo nicaragüense que aquí cuentan con una persona defensora, que él ha sido el defensor de la paz y de la democracia, y asimismo nosotros, su equipo de trabajo, cuentan con el respaldo total de eso. Muchas gracias, María José. Don Roberto, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Ahora el panorama político y lo aterrizo siempre a Nicaragua, don Roberto. Yo lo veo más esperanzador. Realmente, si hubiera sido Salvador Narrala, es una persona bien errática. La verdad es que puede decir una cosa hoy, otra mañana, otra pasado mañana. Y creo que con el Partido Nacional tenemos por lo menos un centro hacia dónde va. Han habido algunas declaraciones de Papi a la Orden que se refería a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dice que va a ser para Nicaragua un gobierno bastante crítico a esa dictadura. Sabemos que Nicaragua pues no es gobierno. Nicaragua es una dictadura que su base es ilegal, porque acordémonos que él puso preso a todos los precandidatos y solo dejó a los candidatos que solo le iban a hacer el juego, el circo. Entonces eso ya de por sí es ilegal. Otra de las cosas también es que Tito Fura dijo que se iba a acercar a Israel y Estados Unidos, que va a ser el eje de su política, que se va a estar cerca de Estados Unidos e Israel, y que iba a romper relaciones con China, y que va a abrir nuevamente las relaciones con Taiwán. Entonces, por ahí tenemos cierta esperanza de que sea por lo menos un gobierno bastante crítico al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Pero no llegando al rompimiento de relaciones, por lo que estamos pegados, hay mucha dependencia, hay mucho intercambio comercial, migratorio. Para los dos, María José y Andrade, ¿ustedes creen que el gran elector fue de Trump? Que se la iba a llevar Nasrallah si Trump no hubiera dicho nada. Porque para el remonte que tuvo, para el pleito y lo curto que estuvo, cierre de nariz, porque fueron 20 y tantos mil votos de diferencia al final, creo. Entonces, si Trump no hubiera dicho nada, Nasrallah se la llevaba. Roberto, María. María, si quieres decir y después comento lo mío. Ok. Bueno, mire, le diré que toda la campaña fue muy, muy reñida, muy difícil. No había una certeza total en ningún momento, por eso le digo, nunca fuimos triunfalistas ni estuvimos seguros, y por eso Papi no dejó de trabajar hasta el final, hasta el último día, porque el peso del elector, del indeciso y del voto independiente, Nasrallah tenía mucha simpatía con ellos. Eso nosotros nunca lo podemos desconocer. Entonces, a eso me refería cuando le decía que al momento de hacer este pronunciamiento, obviamente tuvo un impacto fuertísimo, mucho más luego de que a Honduras se le haya cancelado lo del TPS. No había una certidumbre de lo que iba a pasar. Teníamos toda esa comunidad a la espera de qué era lo que iba a seguir, porque si lograba Libre quedarse en el poder, definitivamente todos ellos salían de allá de Estados Unidos. Había muchos temas críticos de salud, o sea, un tema humanitario fuerte que pesaba, que ya fue abordado por Tito también para velar por esas personas y para que se dé un continuismo a ese tratado. Entonces, luego de eso, de ese pronunciamiento de Trump, sí hubo un momento cuando incluso él hizo mismo post, hizo la mención de Juan Orlando con el perdón que se le dio para que él pudiera salir en libertad, que no tenía nada que ver con que Papi ganara o no las elecciones. Entonces hubo una confusión fuerte aquí en Honduras. Lo quisieron vincular, obviamente, la gente del gobierno, revivir ese fuera Jo y hacer que otra vez la gente entrara en ese descontento, pero luego quedó claro pues de que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero innegablemente, o sea, el respaldo de Donald Trump sí marca una diferencia
porque deja una claridad y una certeza a todas esas personas, como le decía yo, independientes, de cuál era el rumbo que tenía definitivamente que tomar el país. Entonces, en algo que coincidían los independientes con los votantes tanto del Partido Liberal y Nacional, eran que ninguno quería Libre en el poder. Entonces, si las personas que iban a votar por Salvador veían que él llevaba una misma línea que al final quedó demostrado en estos días postelectorales, entonces obviamente no iba a ser esa la ruta que iban a tomar. Fue muy reñido, sabíamos que iba a ser así, y es lo mismo que está pasando en la alcaldía de acá de la ciudad capital. Un margen de un punto, 0.25, si no me equivoco, o sea, son menos de 1,000 votos o 1,000 y algo de votos aproximadamente la diferencia final que va a haber en la alcaldía. Entonces, sabíamos que iba a ser difícil y reñido, y por eso esperamos hasta el final. Lo único que sí teníamos la certeza ya el día de las elecciones es que sí habíamos ganado nosotros, aún por esa diferencia mínima, porque nosotros sí teníamos la estructura a nivel nacional. Incluso el Partido Nacional se encargó de llevar a antenas de las de Starlink para que hubiese conectividad en zonas donde no tenían acceso a la electricidad, y así para nosotros poder tener acceso, una vez que se finalizara el proceso, tener nosotros las actas por parte de nuestros representantes, que esa también era una debilidad del Partido Liberal, el cual representaba a Salvador Narrala, porque ellos no tenían estructura. Entonces nosotros sí teníamos esa certeza, y desde el 30 de noviembre ya teníamos publicadas las actas, y por eso le pedimos a las personas que tuvieran paciencia, que tuvieran calma, y sobre todo pues nos llamamos a eso nosotros, a esa paz, porque sabíamos que iba a ser reñido, pero teníamos la seguridad de que se había logrado. Otra cosa es que nosotros en las reuniones que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo una vez que se nombre el gobierno de Tito Afura, es que sí, queremos que sea crítico, pero no hasta el nivel de pedir de romper relaciones, sino que exista una presión para que en Nicaragua exista democracia, exista pues de los panoramas que he visto, pues tal vez elecciones libres, transparentes, observadas, igual como las que hubieron aquí. Aquí fue algo maravilloso. Acuérdate de Nicaragua, cuando hay elecciones cierran las juntas receptoras de votos y cuentan en privado. Aquí no, aquí dejaron a los observadores nacionales e internacionales, dejaron estar ahí en el conteo de votos, y los votos los publicaban, y todavía en las ventanas donde estaba abiertas las ventanas los enseñaban y decían Tito, decían la persona que iba, pues. O sea, eso es bastante transparente. Otra de las cosas que yo creo es que el caso Trump se dio en el silencio electoral, 3 días antes o 2 días antes de las elecciones. No creo que haya influido totalmente. Sin embargo, yo platicaba con la gente y me decían que no iban a votar por Libre. No iban, estaba duro entre Narrala y Asfura, y Tito Asfura. Estaba duro entre Narrala y Tito Asfura, y en la junta receptora, que en el centro de votación, a mí me tocó en Bella Selva, el colegio Bella Selva, aquí en la Kennedy. Ahí estuve como observador internacional, y fue transparente. Un poco de problemas con ¿cómo es que le llaman a lo del ¿cómo? El aparato del biométrico. Sí, con el biométrico, pues, que a veces no daba la huella, pero daba la foto, porque habían 2 formas de usarlo. Y si no daba eso, había un libro donde tenían la foto y la cédula, que de los 350 electores, porque más o menos eran 350 por junta receptora de votos. Pero fue un ejercicio bastante transparente. Lo que sí quisieron apañarlo ahorita con el conteo especial, que fue muy dilatado, muy tardado.
pero aún así todavía estaba pidiendo narrarla, estaba pidiendo el conteo total son 19.500 juntas y quería que contaran 18.600. 18.600 juntas, lo que la verdad es que se puede contar si hay alguna junta que haya, pero no por el capricho de una persona. Estábamos claros, pues yo en lo personal estaba claro que Nasrallah no iba a reconocer su derrota porque él tiene un ego muy grande. Entonces, el único persona que él esperaba que ganara era él. Entonces, si no ganaba él, entonces era falso. Pues además que creo que esta es la última elección. Nasrallah tiene 73 años. Pues. Está listo, ¿eh? O sea, ¿cómo? Ya está. ¿Ah? De 10 años en esto, que cada elección vuelve con cada elección la gana, nunca tiene las actas y ya, por favor. Miren, y Roberto, eso de Juan Orlando Hernández viniendo de Trump, me imagino que sus asesores dijeron que eso iba a ayudar a Asfura, pero fue una pifiada entonces, porque el primer apoyo o sea, directo y potente, yo creo que le hizo ganarle a Nasrallah, que va con más preferencia entre los indecisos, como dice María José. Pero el hecho de que haya metido a ese ruido de Juan Orlando Hernández, ¿ustedes lo consideran a Juan Orlando Hernández los dos un narcotraficante? ¿O alguien que fue injustamente tratado, como lo afirma Trump? Mira, te voy a contestar rapidito. Yo entré aquí a Honduras con el gobierno de Juan Orlando Hernández y te voy a decir que fue un gobierno bastante bueno y apoyaba a los microempresarios de las empresas. Inclusive en tiempos de pandemia, regalaban paquetes a las familias que estaban pues que no tenían ingresos, porque aquí se cerró Honduras 2 años. No tenían ingresos y el gobierno era bastante ágil, pues. En el sentido, yo me acuerdo que los registros sanitarios, a mí me salían un mes completo, tal vez antes salían los registros sanitarios. Y con este gobierno 2 meses, 3 meses, 4 meses, y ahí estamos luchando diario hasta que no me quieran ver en el Arce. Ahí estoy. Y narcotraficante, a mí pues no me consta eso realmente. Si Estados Unidos lo pidió, pues a lo mejor tenía algunas pruebas. Si lo soltó, es que las pruebas pues no eran tan fuertes como se estaban diciendo, pues. Pero sí, yo creo que el anuncio de la salida de Juan Orlando, creo que empató el apoyo que le había dado a Fura y no fue tan beneficioso. Lo hubiera sacado el domingo, pues tal vez ya el lunes, pero no el mismo día de que le dio el respaldo a Papi. Adelante, María José, ¿qué lees tú? Sí, yo le voy lo último que dijo Robert, yo también concuerdo con eso. O sea, no nos perjudicó, pero sí hubo un cierto revuelo donde la gente dijo, como les comentaba, quisieron vincular que Trump estaba condicionando la liberación de Juan Orlando con el gane de Tito, o sea que eso era lo que se había negociado. Aquí corrieron a hacer esa propaganda en redes y nos costó mucho a nosotros desmontar esa narrativa porque no era real. Todos nosotros decíamos, lo hubiera dicho el lunes o lo hubiera dicho el domingo ya después de que pasara todo lo de las elecciones y que ahí le daba la liberación, el perdón, y ahí estaba bien, o sea, todos nosotros contentos. Pero bueno, al final realmente no perjudicó. Incluso hubo un segmento del nacionalismo que estaba un poco, pues tal vez todavía en veremos o todavía seguía resentido o molesto, y que ese día dijeron, porque yo me metí a ver las redes sociales y la respuesta, por lo menos en TikTok, la respuesta de la gente ante la liberación era increíble. Entonces a nosotros nos cambió el chip un poco sobre cómo se había dado en realidad la percepción a nivel nacional. Le voy a ser honesta, no causó mucho revuelo en realidad de forma mediática acá. ¿Increíble en qué sentido? ¿Qué te sorprendió? ¿A favor de la liberación o en contra de la liberación? A favor. Me sorprendió porque todo en redes era a favor.
estaban alegres, estaban diciendo que qué bueno, incluso personas que habían sido que lo habían atacado y que decían el fuera joven. Entonces fue muy contradictorio. Obviamente sí hubo un segmento que volvió a recordar todas las cosas malas que se habían tachado, pero no fue el impacto que tal vez Libertad y Refundación, el gobierno, pensaba que iba a tener. Si creo o no que es, le voy a ser muy sincera, no, nunca creí que él hubiese tenido. Lastimosamente, su hermano, pues, pudieron demostrar que sí tenía una vinculación, pero el expresidente en realidad, en el juicio, pues nunca hubo una prueba contundente de que él en efecto haya sido eso. Yo pienso que se le condenó injustamente. Ya en el tema de él como gobernante, claro que sí hubieron muchas falencias, y dentro de todo se trató de tomar muchas medidas y regulaciones que tal vez, bueno, que este gobierno incluso, su única tal vez medida legislativa que fue con lo que iniciaron el gobierno luego de imponer una junta directiva ilegal, fue un pacto de impunidad con el cual sacaron a todos los corruptos afines a su gobierno, los sacaron de la cárcel, personas que nosotros habíamos condenado, incluso con el caso del Seguro Social. Ellos mismos sacaron a una persona de las implicadas en el desfalco del Seguro Social que nosotros, el gobierno nacionalista, había judicializado y condenado. Entonces, son tan irónicos e incoherentes, pero ¿hubo corrupción? Sí hubo corrupción, lastimosamente. Obviamente eso llevó al desgaste y a que las personas necesitaran un cambio de gobierno, pero en el tema de por lo cual se le condenó, le podría decir que no lo creo y nos costó mucho, o sea, ya como institución levantar al Partido Nacional. Yo me siento orgullosa y siempre voy a estar orgullosa de haber sido de las personas que iniciaron a levantar el partido. Iniciamos una gira a nivel nacional con el actual jefe de bancada, Tomás Zambrano, cuando nadie quería decir que era nacionalista, cuando nadie quería ver a los nacionalistas, cuando era peligroso ser nacionalista porque nos podían atacar, podían golpear, nos podían hacer de todo y estábamos totalmente desprotegidos, pero lo hicimos una gira a nivel nacional, solo nos faltan departamentos a los cuales poder ir, y eso contribuyó a que nuestro partido llegara a un proceso electoral fortalecido, y obviamente con la figura de Narry Tito Afura, que ni una persona tiene el nivel de carisma y aceptación que tiene él en este momento. Entonces fue un trabajo difícil limpiar esa mancha que venía con el arrastre del nombre Juan Orlando, pero yo creo que todas las piezas van en su lugar. Ojalá que algún día pues se sepa la verdad de todo, pero si me lo pregunta a mí, no creo que haya sido cierto. Lucy. No, bueno, pues yo creo que hemos abordado. No, entonces si no tienes otra pregunta, yo creo que tenías una pregunta. Ok, dale, no, hacela. La última, que es, yo la miro neurálgica, el narcotráfico. Estados Unidos tiene una campaña que viene de Venezuela y no sé si se recuerdan cómo presenta el Departamento de Justicia eso, cómo sale de Colombia, pasa por Venezuela, va al Mar Caribe y uno de los principales países, o el principal país donde van las narcolanchas o iban, es Honduras. Ya, llegan a Costa Rica, por supuesto, por tierra, en algunas veces unas lanchas, en Nicaragua, por supuesto, que llegan, pero donde llegaban más era a las costas hondureñas. Con el nuevo presidente Asfura, ¿ustedes creen que eso vaya a cambiar? Parece que ahí había todo un mecanismo de crimen organizado internacional, como le llama Estados Unidos. Con Asfura, ¿eso va a cortar o él va a ser, al igual que la Sheinbaum, un rehén de esa estructura de narcotráfico en Honduras? No, para nada. Mire, bueno, nosotros hemos condenado fuertemente, para empezar, la respuesta cobarde del gobierno de Xiomara Castro cuando su cuñado se ve vinculado a través de la publicación de un narcovideo, y lo primero que hicieron fue correr a quitar las extradiciones, ¿verdad? A que se eliminara el tratado de extradición de Estados Unidos,
porque claro, ellos han sido, y ya con esto ya se conoce, que desde su creación el Partido Libertad y Refundación ha contado con fondos y recursos del Cártel de los Soles liderado por Nicolás Maduro. Obviamente, por eso Xiomara, al momento de que Maduro roba las elecciones al mundo, es la primera en reconocer ese gobierno en nombre del pueblo hondureño, cuando nosotros rechazamos contundentemente ese gran robo al pueblo venezolano, que al igual que nosotros, que el pueblo hondureño salió masivamente a darles una respuesta contundente de no más socialismo. Entonces, el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández se caracterizó por la lucha en contra del narcotráfico. Se dieron, tengo en este momento no sé cuántas extradiciones, y este gobierno lo que hizo fue detener y promover la libre circulación de este crimen. Entonces, ya lo mencionaba también incluso la Casa Blanca, que este actual gobierno le pagaba, cobraba un peaje a Venezuela, a las narcoavionetas, para que pudieran pasar por aquí con libertad en el espacio aéreo hondureño y pudieran llegar a su destino en los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Narri Juan Afura Sabla va a ser un gobierno, si bien conciliador, pacífico y prudente, pero mano dura y contundente contra el crimen organizado, la violencia y el narcotráfico. Dentro de los reclamos y de los anhelos de la población está volver a ser un país que sea reconocido por su lucha contra el narcotráfico y no un pasadizo o una sede más bien del mismo. Entonces, por esa parte sí, ahí sí le puedo decir de forma contundente que si bien es cierto, papi es una persona conciliadora, pero es un hombre que está dispuesto a defender a Honduras, y defenderlo implica eso también. No vamos a ser un narcoestado, no vamos a ser un país, una carta abierta para que sientan la libertad que han sentido durante estos 4 años a manos de personas que lastimosamente forman parte del cártel. Entonces, de eso pueden tener la certeza. Y como lo decía también Robert, si bien es cierto, Tito es una persona que va a mantener los lazos de hermandad, incluso con el mismo gobierno nicaragüense. Esperamos nosotros pues que también el pueblo de Nicaragua pueda encontrar esa vía democrática para tener el gobierno que realmente ellos están pidiendo y necesitando. Y ante eso siempre van a tener el respaldo de Narri Juan Afura. En lo personal, yo creo que Tito Afura pues no va a permitir más el narcotráfico. Va a existir, creo, seguro, pero ya no va a ser tan visible. Otra de las cosas es que lo estoy viendo ahorita con la lancha que agarró El Salvador, que decía que vino de Nicaragua. Si no vino de Nicaragua, no sé de dónde vino, porque la única isla que está en medio de El Salvador y Nicaragua es la isla, creo que se llama Tortuga, o Lagarto, o Iguana, es una isla, y es la única isla que sale de aquí. Pues no pudo haber salido del sur, ni de allá del sur de Honduras, pero tuvo que haber venido del Golfo de Fonseca. Otra de las cosas que sí vamos a tener en las reuniones más adelante es aclarar bastante bien cómo ha sido el desarrollo de la dictadura de Nicaragua, pues porque no es un gobierno democrático, no es un gobierno legítimo, porque acordémonos que pasó lo mismo que Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela dejaron correr a la María Corina Machado. Pues no la dejaron correr, que dejaron correr a otra persona, a Edmundo González, sí, y no a la María Corina. Y en Nicaragua no dejaron correr a nadie, los echaron presos a todos, y solo pusieron a los candidatos que ellos querían con los partidos que están en ese momento en la Asamblea Nacional, que se plegaron al Frente Sandinista, que es el Partido Liberal Constitucionalista, y creo que había un partido social cristiano, y esos partidos pues no son representativos para el pueblo de Nicaragua. La gente representativa está en el exilio y poco a poco pues van a ir saliendo.
Creo yo en lo personal que con Tito, el exilio nicaragüense, que vamos a hablar también sobre el apoyo a los exiliados, porque están deportando a gente de Estados Unidos a Honduras. Hay gente que sigue saliendo porque en Nicaragua sigue habiendo represión. No hay excarcelados políticos. En Nicaragua lo que fue un cambio de régimen de 36 personas, 50 personas tal vez, pero siguen habiendo más de 100, 200 personas de presos políticos en las cárceles que los están juzgando con presos con delitos comunes, pues para que no digan que son presos políticos. Entonces yo creo que todavía hay que hacer un trabajo, por eso las reuniones, hay que hacer un trabajo de concientizar a la comunidad internacional y no solo a Honduras. Honduras va a ser más sencillo, se puede hablar, se puede conversar y tenemos un gobierno más amigo que el anterior. Recordemos que Mel Zelaya era muy amigo del régimen de Ortega. Cuando lo sacaron a Panamá, él se fue a Nicaragua y que dijo que iba a entrar desde WhatsApp, le iba a entrar a tomarse el país. Otra de las cosas es también que Mel Zelaya, bueno, ya recibía apoyo financiero de Venezuela a través de Nicaragua. Pues inclusive en esta campaña se dijo que Xiomara en la que ganó Xiomara, había recibido unos sacos de dinero que habían una foto o algo por el estilo para financiarse la campaña. O sea, creo que los exiliados nicaragüenses ganamos con este gobierno. Vamos a ver en las siguientes reuniones cómo vamos, pero creo que sí están las puertas abiertas y está también la actitud de entender cómo se vive en Nicaragua. Recordemos también que Mel Zelaya fue un gobierno bastante vengativo. O sea, Juan Orlando Hernández, pues lo primero que hicieron fue extraditarlo. Y después quitaron, a raíz de eso, quitaron la ley de extradición y empezaron a venir las personas que estaban en Nicaragua. Por ejemplo, me acuerdo el de la carretilla del Banco Central, Flores Lobo. Flores Lobo o Flores Lanza. Lanza, sí. Flores Lanza, sí, que ese vino aquí está en el gobierno. Ella ya estaba en Nicaragua, tenía una panadería ahí en la calle principal de Los Robles. Y ha venido un montón de gente en ese sentido. Pues yo creo que tienen que volver a hacer el tratado de extradición, a firmarlo con Estados Unidos y a pelear duro. Me gustó las palabras del nuevo jefe del ejército de Honduras, en donde se vio que quiere defender la Constitución. Y esa es otra cosa que pasó. Ellos estaban con Rupert Hernández y ya lo habían casi nombrado ministro de Defensa. Y porque ellos querían que no hubiera declaratoria de presidente para que Larixi Moncada, como ministra de Gobernación, asumiera los próximos 6 meses y pusiera a Rupert Hernández como ministro de Defensa. Pero creo que se paró bastante duro el nuevo jefe del ejército. Entonces, por ahí andamos más o menos bien. Bueno, felicidades a ambos, tanto a vos que estás ahí, Roberto, nicaragüense, que vas a tener ahí una voz muy importante para nosotros, los exiliados, y para usted, doña María José, felicidades por esa victoria, y es también nuestra victoria. Lucía. Felicidades, María José, y bueno, esperamos que les vaya bien, que hagan un gobierno de acuerdo, sobre todo, a la voluntad de Dios, porque todos nuestros países necesitan mucho de Dios, y que sean abiertos siempre con la prensa, con los periodistas, cuando haya investigaciones y críticas no las tomen a mal. Creo que hay que dar respuestas más que ponerse a la defensiva. Es siempre mi recomendación a todo que llega pues al poder, y pues no, que no haya algún tipo de persecución para los periodistas. Eso es también porque nosotros como periodistas lo hemos perdido todo, hemos estado en la cárcel, hemos perdido nuestras propiedades en Nicaragua, hemos estado en el exilio prácticamente, en el destierro sin nacionalidad también nicaragüense porque nos la despojaron. Sabemos que
es terrible, ¿verdad? O sea, cuando uno pues trata de informar en medio de la adversidad, y es mi petición también, ¿verdad? Que hay una protección siempre a la libertad de prensa, expresión de todos los hondureños. Y como le digo, o sea, la prensa puede incomodar, bueno, depende cómo lo tomen, pero de alguna manera yo creo que la gente siempre necesita respuestas y que pues sean transparentes, ¿verdad? Brindar la información, que no la deben, no las temen, entonces pues, ahí está la información. Más bien hasta con artículos periodísticos, los gobernantes a veces se dan cuenta de cosas que tal vez no están todo a su alcance, porque tal vez no todo lo manejan. Más bien manden a investigar, manden a averiguar cuando vean alguna anomalía, alguna situación de corrupción de X o Y funcionario. Pues te hablo como periodista y sabiendo que también hubo tensiones entre el jefe del ejército que salió, Rubén Hernández, con 13 medios de comunicación, ¿verdad? Que se sintieron bajo mucha amenaza y eso lo condenó y lo dijo pues la Sociedad Interamericana de Prensa. Es eso, vean a los periodistas no como enemigos, sino como pues, personas, parte de la sociedad que están haciendo su trabajo y que se les vea y se les trate también con respeto, con acceso a la información. María José, pues transmita eso de parte de nosotros. Y bueno, y don Roberto siempre, pues aquí lo tenemos siempre monitoreado, don Roberto, ahí en Honduras. Bueno, de mi parte nada más decirles que una vez más gracias por estos espacios que son tan importantes como ustedes los mencionan. Yo le mencionaba a Roberto que yo tuve la oportunidad de conocer también a otra persona que al igual que ustedes está llevando pues ese exilio, ha sido desnaturalizado, Santiago se llama, Santiago Aburto, y él nos platicó igual esa realidad tan difícil, ¿verdad? Que les ha tocado vivir y veo que ustedes también comparten pues lastimosamente. En el caso pues de nosotros como equipo de Papi y de él como presidente electo, usted dijo algo clave, Lucía: el que nada la debe no la teme, y ese ha sido incluso una de las frases de Papi durante su campaña, que no tenemos nada que ocultar. O sea, nosotros estamos, mire, yo se lo comentaba a Roberto, Dios ha sido increíblemente bueno con Honduras, nos ha permitido salvar a nuestro país de las garras del socialismo, porque aquí venían con fuerza, si ellos lograban quedarse, los enemigos de la democracia, iba a ser este su nuevo refugio. Entonces, gracias a Dios que el Señor nos acompañó en esta batalla que todavía se está librando, y nosotros le pedimos a la población una oportunidad más. Les dijimos, ya sabemos que no creen en la clase política, ya sabemos que están cansados de todos los problemas que los políticos han traído a este país, pero denos una oportunidad más, una más. Habíamos muchas caras nuevas, muchos jóvenes incursionando en política, que queríamos demostrar que sí es posible hacer las cosas bien. La planilla, los equipos de Papi en un 97% integrados por rostros nuevos, frescos, con ganas de hacer las cosas bien, incluida su servidora. Entonces, nosotros les decimos lo mismo, no tenemos nada que ocultar. Yo se los digo en mis redes, audítenme todo lo que quieran, no me quiten el ojo de encima, y si me equivoco, díganmelo en el momento, una crítica constructiva, porque soy servidora pública y estoy ahí para servir precisamente. Entonces, creo que también los gobiernos y los equipos son de acuerdo a sus líderes, y en eso yo me siento profundamente afortunada y agradecida, porque nuestro líder, el presidente electo de Honduras, es una persona que quiere hacer las cosas bien, que trabaja con el corazón, que trabaja de frente y sin descanso, y así mismo va a ser un gobierno, podría decir que vamos a ver al mejor gobierno de nuestra historia. Obviamente somos humanos y van a haber errores, pero ninguno va a ser intencional, y todo en su momento pues vamos a estar abiertos a corregirlo y a hacer las cosas bien por Honduras. Es una oportunidad de oro que tenemos, no como partido, sino como país, y si no lo aprovechamos ahorita ya seríamos demasiado desagradecidos con Dios. Entonces,
sepan que tenemos las mejores de las intenciones, vamos con toda la buena voluntad, preparados con una visión clara de lo que queremos para el país y pues esperamos ya nada más, estamos ansiosos creo yo, todos incluidos Papi y todo el equipo de ya poder comenzar a trabajar por Honduras. Le estaba comentando, María José, que cuando asumió la doña Violeta Barrios de Chamorro, pues no hubo una entrega de gobierno. Y más bien en casa presidencial la dejaron con una silla, abuelita pintada de violeta, sin papeles, sin computadora, sin nada. Yo creo que aquí no va a existir una entrega de gobierno, pero que no se nos afligen porque pueden arrancar bien, pues hay gente que conoce. Y otra de las cosas que dijo la diputada es que sí hay caras nuevas. Entraron muchas caras nuevas a la Asamblea Nacional de parte del Partido Nacional. Me da un cierto temor aún así los diputados del Partido Liberal, que van a estar más o menos mano a mano junto con algunos que quedaron de libre, pues que no sé cómo van a hacer ahí en la Asamblea Nacional porque no tienen mayoría. Entonces ahí van a tener que hacer algún tipo de concesiones, pero eso lo podemos dejar para otra ocasión, ¿verdad? Sí, para repetir. No, María José, imagínate, María José, joven, pues una diputada joven, ya, o sea, primera vez que llegas a una diputación, a la Asamblea Legislativa. Y el primer diputado, Gilbert Beltrán, también un diputado joven, y primera vez. Sí, Qué bueno. Wow, qué bueno, sí. Qué bueno. Muchas gracias entonces. Muchas gracias María José, muchas gracias Roberto por ese tiempo. Gracias. Quedamos con contacto a medida que vayan desarrollándose las cosas. Sí, el 27 de enero ustedes asumen y que Dios los bendiga en ese gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, Lucía, gracias por todo. Placer. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.